Hay personas que trabajan el doble que tú, que se esfuerzan más que tú, que tienen ideas mejores que las tuyas y sin embargo tú las superas. No porque seas más inteligente, no porque tengas más suerte, sino porque sabes hablar. Y eso, aunque te duela escucharlo, es una de las verdades más crueles y más liberadoras que existen. En este mundo no siempre gana el más capaz, gana el que mejor se expresa. Detente un momento con esa idea, no la rechaces todavía, déjala reposar. Piensa en cuántas veces has tenido la razón en una discusión y la has perdido. Piensa en cuántas veces has sentido algo profundo pero no has podido encontrar las palabras para decirlo. Piensa en cuántas oportunidades han pasado frente a ti sin que pudieras alcanzarlas, no por falta de preparación, no por falta de voluntad, sino porque en el momento en que debiste abrir la boca, algo te paralizó, algo fue insuficiente, algo no estuvo a la altura de lo que vivía dentro de ti. Eso no es mala suerte, eso se llama comunicación deficiente, y cuesta muy caro. Lo que nadie te enseñó en la escuela, lo que ningún maestro se sentó a explicarte con claridad es que la capacidad de expresarte bien no es un adorno, no es un talento reservado para poetas o políticos o vendedores. Es una habilidad de supervivencia. Es la herramienta más antigua que tiene el ser humano para moverse en el mundo social. Antes que la escritura, antes que cualquier sistema de intercambio, existió la palabra hablada. Y por miles de años, los que sabían usarla gobernaron, lideraron, sedujeron, convencieron, construyeron. Los que no sabían usarla, obedecieron. Eso no cambió. Solo cambió el escenario. Hoy el escenario es una reunión de trabajo donde alguien presenta tu idea mejor que tú y se lleva el crédito. Es una conversación con alguien que amas donde no encuentras las palabras y el silencio se convierte en distancia. Es una entrevista donde sabes perfectamente lo que vales pero no logras transmitirlo y te quedas mirando cómo le dan el puesto a alguien que honestamente sabe menos que tú, pero que hablaba mejor. Quiero que entiendas algo fundamental antes de continuar. Hablar bien no es hablar bonito, no se trata de vocabulario elegante ni de frases rebuscadas. Hablar bien es hablar con claridad, con convicción, con presencia. Es que cuando abres la boca, lo que dices aterrice en el otro. Es que el pensamiento que vive dentro de tu cabeza logre cruzar el espacio que te separa de otra persona y llegue completo, vivo, real. Eso es comunicación verdadera. Y la mayoría de los seres humanos nunca la alcanzan. ¿Por qué? Por varias razones y todas vale la pena examinarlas. La primera razón es el miedo. No el miedo genérico del que todos hablan, sino un miedo específico y profundo. El miedo a ser juzgado en el acto de expresarse. Cuando hablas, te expones. No solo expones una idea, te expones tú, tu forma de pensar, tu nivel de comprensión, tus dudas, tus certezas. Y para un ser humano que ha crecido en un entorno donde equivocarse en público es humillante, esa exposición se vuelve insoportable. Entonces aprende a callar, aprende a murmurar, aprende a decir lo mínimo indispensable. Y con eso aprende también a ser invisible. Los estoicos tenían una comprensión profunda de esto. Epicteto, que fue esclavo, que conoció el fondo de la condición humana, decía que los seres humanos no sufren por lo que les pasa, sino por la interpretación que hacen de lo que les pasa. Cuando sientes que no puedes hablar frente a otros, no es tu voz la que falla, es la historia que te cuenta sobre lo que significará fallar. Es el guión interno que dice si me equivoco, si tartamudeo, si no encuentro la palabra exacta, quedará expuesto que soy menos de lo que pretendo ser. Y eso, para el ego humano, es casi una amenaza de muerte. Pero aquí viene la paradoja que quiero que comprendas. El acto de hablar, de expresarte, de arriesgarte a ser escuchado es precisamente lo que destruye ese miedo. No hay otro camino. El miedo a hablar no se cura pensando en hablar, se cura hablando. Una vez, 2 veces, 10, 100. Cada vez que lo haces y el mundo no se derrumba, tu sistema nervioso aprende que el peligro no era real. Y con el tiempo lo que era agonía se convierte en costumbre y lo que era costumbre se convierte en fortaleza. Pero el miedo no es la única razón. Hay otra, igual de poderosa y más silenciosa, la pobreza del pensamiento. Y aquí voy a ser directo porque este tema lo merece. No puedes expresar con claridad lo que no piensas con claridad. La palabra es el espejo del pensamiento. Cuando alguien habla de manera confusa, enredada, saltando de un punto al otro sin estructura, eso no es un problema de vocabulario, es un problema de pensamiento. La mente no ha aprendido a organizar sus propias ideas, no ha desarrollado el hábito de preguntarse qué es exactamente lo que quiero decir, cuál es la idea central.
¿Qué viene primero, qué viene después y por qué? Esta es una habilidad que se entrena. Los grandes oradores de la historia, los que movieron multitudes, los que cambiaron el curso de los eventos, no nacieron con esa capacidad, la cultivaron. Cicerón, uno de los oradores más grandes que haya producido Roma, pasó décadas estudiando retórica, practicando argumentación, analizando el efecto de sus palabras sobre distintos tipos de audiencia. No era un don, era una disciplina, y esa disciplina comenzaba siempre en el mismo lugar, en el pensamiento, en la capacidad de tomar una idea compleja y descomponerla, de encontrar su núcleo, de ordenarla de tal manera que quien la escucha pueda seguirla sin perderse. Eso requiere trabajo interno. Requiere leer, requiere reflexionar, requiere escribir, porque cuando escribes tus pensamientos, cuando los pones en papel, descubres exactamente dónde están los huecos, dónde la lógica se rompe, dónde asumiste algo que no está demostrado. La escritura disciplina el pensamiento, y el pensamiento disciplinado produce expresión clara. Quiero que hagas algo, quiero que pienses en la última vez que intentaste explicar algo importante y la otra persona no entendió. Ahora pregúntate con honestidad. ¿Fue un problema de ella o fue un problema de cómo lo explicaste? La respuesta incómoda, en la mayoría de los casos, es la segunda, porque quien sabe explicar algo lo puede hacer de 10 maneras distintas hasta que la otra persona lo comprende. Quien no sabe repite lo mismo más fuerte y más lento y se frustra cuando el resultado es el mismo. Hay un concepto que me parece extraordinariamente útil aquí. Se llama la maldición del conocimiento. Es un fenómeno cognitivo bien documentado. Cuando sabes algo profundamente, te resulta casi imposible recordar cómo era no saberlo, y eso te vuelve un comunicador terrible. Asumes que el otro entiende lo que tú entiendes. Omites pasos porque para ti son obvios. Usas términos que para ti son cotidianos, pero que para el otro son opacos. Y el resultado es una conversación donde tú sientes que explicaste perfectamente y el otro siente que no entendió nada. La solución no es simplificar hasta el absurdo, es desarrollar la capacidad de ponerte del otro lado, de preguntarte genuinamente dónde está parado esta persona, qué sabe, qué no sabe, qué necesita para que lo que le digo tenga sentido. Esto es empatía comunicativa. Y es rara, es tremendamente rara. Los grandes comunicadores, los que realmente mueven a las personas, no solo tienen claridad sobre lo que quieren decir, también tienen una lectura fina de a quién se lo están diciendo. Adaptan su lenguaje, su ritmo, su nivel de detalle, no porque sean manipuladores, sino porque entienden que la comunicación no es un monólogo, es un puente, y un puente que solo está construido de un lado no sirve para cruzar. Ahora bien, hay una dimensión de la expresión que va más allá de las palabras, y este es un terreno que la mayoría de las personas ignora completamente. Me refiero a todo lo que rodea a las palabras. El tono, el ritmo, las pausas, la postura, la mirada, la energía que emanas cuando hablas. Los estudios clásicos sobre comunicación humana han demostrado que cuando hay una discrepancia entre lo que se dice y cómo se dice, el ser humano cree al cómo. Siempre. Sin excepción. Puedes decir estoy absolutamente seguro de esto con voz temblorosa, evitando la mirada, con los hombros caídos y nadie te creerá. Puedes decir hay cosas que todavía no entiendo del todo con voz firme, con presencia, con los ojos abiertos y la postura erguida, y la gente te respetará profundamente. Porque la confianza no se declara, se proyecta. Y se proyecta con todo el cuerpo, con todo el ser. Esto tiene implicaciones muy concretas en la vida cotidiana. En una negociación, quien habla más despacio tiene más poder. El ritmo lento comunica que tienes tiempo, que no estás asustado, que no necesitas convencer desesperadamente. Las personas que hablan rápido bajo presión están, en términos de comunicación no verbal, transmitiendo ansiedad. Y la ansiedad, para el instinto social humano, es señal de debilidad. Las pausas son otro elemento extraordinariamente poderoso. El silencio incomoda a quien no lo conoce, pero para quien lo ha domesticado, el silencio es una herramienta de precisión quirúrgica. Una pausa antes de decir algo importante le comunica al oyente que lo que viene merece atención. Una pausa después de hacer una pregunta le devuelve al otro la responsabilidad de responder, sin presión, pero con claridad. Los grandes líderes, los grandes negociadores, los grandes maestros, conocen el peso del silencio, lo usan con maestría. Y luego está el vocabulario.
No en el sentido de acumular palabras difíciles para impresionar, sino en el sentido de tener acceso a las palabras precisas cuando las necesitas, porque existe una relación directa entre el tamaño de tu vocabulario y la riqueza de tu experiencia interior. Las palabras no solo nombran cosas, las palabras crean realidad. Cuando tienes la palabra exacta para lo que sientes, puedes procesarlo, comunicarlo, resolverlo. Cuando no la tienes, el sentimiento queda atrapado en una niebla, indefinido, inmanejable. George Orwell entendió esto con una profundidad aterradora. En su obra exploró la idea de que si reduces el lenguaje de una persona, reduce su capacidad de pensar ciertos pensamientos. No es metáfora, es mecanismo. Las personas con vocabulario limitado no solo se expresan con menos riqueza, piensan con menos riqueza, porque el pensamiento mismo está construido con lenguaje. Ampliar tu vocabulario es, literalmente, ampliar el universo mental que habitas. ¿Cuántas veces has sentido algo y no has encontrado la manera de decirlo? ¿Cuántas veces alguien más puso en palabras exactamente lo que tú llevabas tiempo sintiendo y sentiste ese alivio extraño, esa sensación de que finalmente algo encajó? Eso es el poder del lenguaje. Cuando otro lo tiene y tú no, dependes de él para nombrar tu propia experiencia. Y eso es una forma sutil pero profunda de dependencia. Hay algo más que quiero abordar porque creo que es central y se habla poco de ello. Es la relación entre la expresión y la identidad. Muchas personas no hablan por miedo a traicionar quienes son. Sienten que si comienzan a hablar mejor, a expresarse con más cuidado, a usar el lenguaje con más precisión, estarán fingiendo ser alguien que no son. Están traicionando su origen, su grupo, su esencia. Eso es una trampa disfrazada de autenticidad. Desarrollar tu capacidad de expresión no te hace menos tú, te hace más tú. Te da acceso a partes de ti mismo que estaban encerradas detrás de la incapacidad de nombrarlas. Te permite llevar tu mundo interior al mundo exterior con mayor fidelidad. La persona que habla bien no es necesariamente la que habla como los libros. Es la que habla con claridad sobre lo que piensa, con honestidad sobre lo que siente, con estructura sobre lo que propone. Eso no tiene acento, eso no tiene clase social. Eso es una habilidad humana universal y le pertenece a cualquiera que decida cultivarla. Y aquí viene algo que pocas personas consideran. Las relaciones personales también se transforman cuando aprendes a expresarte mejor. No solo las profesionales, las íntimas. La cantidad de conflictos que se generan no por falta de amor, sino por falta de expresión es devastadora. Personas que se aman profundamente y que se destruyen mutuamente porque ninguna de las dos sabe decir con claridad lo que necesita, lo que le duele, lo que espera. En cambio, acumulan silencios que se convierten en resentimientos y resentimientos que con el tiempo se convierten en distancia y distancia que eventualmente se llama ruptura. Aprender a decir necesito esto, me duele aquello, cuando haces tal cosa siento esto otro, no es debilidad. Es uno de los actos más valientes y más inteligentes que puede hacer un ser humano en una relación, porque le da al otro la posibilidad real de responderte, le da información verdadera, y con esa información la relación puede crecer. Sin ella, cada quien navega a ciegas, adivinando, malinterpretando, llenando los vacíos con sus propios miedos. La comunicación en las relaciones íntimas requiere además algo que en los contextos profesionales no siempre es necesario: la vulnerabilidad. No la vulnerabilidad como espectáculo, no el drama ni la queja permanente, sino la capacidad genuina de decir: esto me afecta, en esto me siento inseguro, aquí necesito ayuda. Eso requiere una valentía particular. Requiere confiar en que la otra persona no usará tu apertura como arma, pero también requiere tener las palabras para hacerlo, porque la vulnerabilidad sin lenguaje es solo confusión. Todo esto que hemos recorrido hoy apunta hacia algo central, hacia una verdad que quiero que te lleves no como concepto, sino como convicción. Tu voz importa, no en sentido poético, en sentido literal y práctico. Cada vez que te callas cuando deberías hablar, pierdes algo. Cada vez que expresas de manera vaga lo que piensas con claridad, pierdes algo. Cada vez que usas palabras que no capturan lo que realmente quieres decir, pierdes algo. Y la suma de esas pérdidas a lo largo de los años es enorme. Son oportunidades que no llegaron, son relaciones que se enfriaron, son ideas que no se realizaron. Son versiones de ti mismo que nunca salieron al mundo porque no encontraron las palabras para existir. Pero el lado inverso de esa verdad es igualmente poderoso. Cada vez que encuentras la palabra exacta, ganas algo. Cada vez que dices con claridad lo que piensas, abres una puerta.